A ver, hasta aquí estamos viendo lo que es elasticidades. ¿Qué habían sido las elasticidades? ¿Quién podría darme una definición? ¿Qué entendemos por elasticidades? ¿O qué es lo que nos muestra la elasticidad? ¿Mm? ¿Qué nos muestra la elasticidad? La variación porcentual entre cantidad de demanda y cantidad del precio. Ya nos muestra el grado de sensibilidad que tenemos los consumidores ante un cambio que se pueda dar en el precio, ¿correcto? Y obviamente esto tenemos 5 tipos de elasticidades que habíamos visto. Demanda elástica, inelástica, elasticidad unitaria, perfectamente inelástica y perfectamente elástica. Entonces ya habíamos visto 2 tipos de eso, que es la demanda inelástica y elástica. En la demanda elástica habíamos determinado que somos nosotros altamente, o los consumidores son altamente sensibles ante un cambio en el precio. Es decir, la variación porcentual en la cantidad va a ser mayor a la variación porcentual en el precio. Y en la demanda inelástica, la variación porcentual del precio es mayor que la variación porcentual en la cantidad. Ahora vamos a ver la demanda de elasticidad unitaria. ¿En qué consiste la elasticidad unitaria? Es cuando los cambios en los precios hacen cambiar la cantidad demandada en la misma proporción. Esto significa que la sensibilidad del consumidor es similar a la proporción en la variación en el precio. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplito y vamos a llevarlo a nuestra pizarra digital para que nosotros lo podamos desarrollar. Entonces, para ello, nos vamos aquí. A ver. Bien, ahí podemos ver nuestra pizarra, ¿no? ¿Sí? Sí, le dicen. Entonces aquí vamos a ver demanda de elasticidad unitaria. Entonces nos dice que cuando la demanda tiene elasticidad unitaria, nos dice que la variación porcentual en el precio va a ser igual a la variación porcentual en la cantidad demandada de un bien, ¿correcto? Ahí es elasticidad unitaria, es decir, la variación es en las mismas proporciones, tanto para la cantidad como para el precio. Entonces, para poder determinar la elasticidad precio y la demanda, habíamos utilizado 2 ecuaciones para poder calcular. Que uno de ellos era igual que el elasticidad precio de la demanda era igual a la variación porcentual en la cantidad dividido en la variación porcentual en el precio. Esta era una de las ecuaciones y lo otro era la elasticidad precio y la demanda era igual variación en la cantidad por el precio inicial más la variación porcentual en el precio
por la cantidad 1. Entonces, esas eran las dos ecuaciones que estamos utilizando. ¿Por cuál quieren desarrollarlo? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda es lo mucho más sencillo, ¿no? Es más directo, si ustedes quieren. Entonces, pero lo primero que nosotros tenemos que calcular es el precio 1, identificar precio 1, identificar precio 2. ¿Cuál es el precio 1? ¿Cuánto sería el precio 1? 3. 3. ¿Y a ese precio cuánto están dispuestos a demandar? 15. 15, ¿no? A este precio es 15. Ahí está. Luego me dice que el precio disminuye a 2. ¿Y a un precio de 2 cuánto están dispuestos a demandar? 20. 20. 20 unidades. Ahí está. Entonces, una vez que tengamos identificado precios 1 y precios 2, es decir, los puntos de estudio, entonces lo único que tenemos que hacer es empezar a reemplazar. Entonces, elasticidad, precio de la demanda, va a ser igual. Nos dice variación en la cantidad. ¿Variación en la cantidad qué es igual? Cantidad 2 menos cantidad 1, ¿no? Sí. Esto es cantidad 1 y esto es cantidad 2. Entonces sería 20 Menos 15. menos 15 multiplicado por precio 1, que sería 15. 3. Luego, 3. variación del precio, que sería 2 menos 3, ¿no? Multiplicado por ¿cuánto? Por 15. 15. Agarramos una calculadora y ya está. Les tengo una consultita. ¿Sí? Ahí, en ese procedimiento donde hay que restar precio 1 con precio 2 con precio 1 Ujú. y restar la cantidad 2 con la cantidad 1, ¿se puede hacer directa y ponerle el resultado por 3 y después por 15, así? Se O sí puede. tengo que poner en Se paréntesis. puede. Ah, ya lo sé. ¿Cuánto sale? ¿Mm? ¿Cuánto es? Menos 1 creo que es. Menos 1, ¿no? Sí, eso me salió manualmente. A ver, a sus compañeros, ¿cuánto le salió? Si le sale diferente, pues la marca la calculadora. Entonces, aplicamos valor absoluto y esto va a ser igual a 1, ¿cierto? Ahora esto es igual a 1. Entonces, ¿qué estamos hablando? La elasticidad precio de la demanda es unitaria, ¿no es cierto?
¿Y cómo podemos interpretar que sea unitaria? ¿Cuál sería la interpretación? ¿Cuál sería la interpretación? Si el precio varía en 1%, si el precio aumenta o disminuye, si el precio aumenta en 1%, la cantidad demandada. ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada? ¿Aumenta o disminuye? Si el precio aumenta, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Disminuye. Disminuye. Entonces la cantidad demandada disminuye. ¿En qué porcentaje? 1%. Por ciento. En 1%. Hay dos Y disminuyen. viceversa. ¿Cierto? ¿Estamos? Hay dos disminuye, Lisa. ¿Cómo dice? Puso Dos veces escribió disminuye. A ver, aquí bien. Disminuye. La cantidad de demanda disminuye en 1%. En 1% y viceversa. Ahí está. Entonces, fíjense, ahí tenemos la interpretación. Entonces, fíjense, ¿eso qué significa? Que la variación porcentual en la cantidad demandada es exactamente lo mismo en la variación porcentual que en el precio. ¿Correcto? ¿Queda claro? Fíjense, la interpretación dice muy distinto a la anterior, ¿no? Pero fíjense que exactamente lo mismo. La interpretación de otra manera, pero explicando lo mismo. Le hice otra consultita. Sí. Si me saliera en decimal, por ejemplo, en el práctico me salió 0,66 periódicamente el 6. Solamente pongo 0,6 o dos veces 6. A ver, en el resultado, el actividad precio, la demanda, ¿le salió cuánto? 0,6. O menos Sí, 0,6. 0,6 y periódicamente me salió 6, 6, y así los decimales. Ah, ya lo puede colocar así, 67 redondeado, ¿no? redondeado. Ah, ya les. Y esto es menor que 1, por lo tanto la demanda es inelástica, ¿no? ¿Vamos bien? Bien, esto vamos a borrar para que no se confunda. Bien, continuemos entonces. Entonces, ¿cuándo había sido la demanda eláctica unitaria? Cuando la variación porcentual de la cantidad es igual a la variación porcentual en el precio. Demanda perfectamente inelástica es cuando la cantidad demandada permanece constante cuando cambia el precio. A ver, ¿ocurre esa situación? ¿Se da esa situación? Que si el precio sube, usted sigue comprando la misma cantidad. Si el precio baja, usted sigue comprando la misma cantidad. Sí, dicen, como ahí lo dice, que no hay bienes sustitutos también, como el agua potable, la energía eléctrica. Cuando los productos son Extremadamente extremadamente necesario. necesarios, por ejemplo, los tratamientos médicos que uno tiene que seguir, usted tiene que comprar ese producto
así te dupliquen, te tripliquen o quintupliquen el precio. O viceversa, si te bajan el precio un 50% y si te regalan el producto, igual usted tiene que consumir la misma cantidad. No por lo que te regalen va a consumir el doble, ¿no? Entonces tiene que cumplir con un tratamiento. Entonces ahí estamos hablando de demanda perfectamente inelástica. Y la situación se va a dar como ven ustedes en la gráfica, ¿no? La demanda va a tener una recta vertical, como ven ahí, ¿no? Aquí está, por ejemplo, una recta vertical. Esto es la demanda, ¿no? Una recta vertical cuya elasticidad precio de la demanda es igual a 0. Entonces esto va a suceder cuando los productos son extremadamente necesarios. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta aquí? Entonces, cuando la demanda perfectamente es inelástica, cuando la elasticidad precio de la demanda es igual a 0. O sea, tiene que salir 0 el resultado. Y la curva de esta demanda perfectamente inelástica es una recta vertical, con una intersección en el eje de abscisa, que sería la de cantidad. ¿Estamos? Continuemos entonces. Demanda perfectamente elástica es cuando el precio se mantiene constante y la cantidad demandada cambia. Es decir, todo lo contrario de lo anterior. Aquí el que permanece constante es el precio, no se cambia el precio. Pero las cantidades van variando, ¿no? ¿Y en qué tipo de bienes se dan esto? En los tipos de bienes que son extremadamente de lujo. Por ejemplo, estamos hablando de joyas, de autos deportivos, ¿no? De esto. Entonces, los precios de estos van manteniendo constante, pero usted va consumiendo una menor cantidad o una mayor cantidad dependiendo de la situación, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, quieren comprarse joyas para un evento social que va a durar una semana, entonces ustedes van a comprar joyas para cada día, especialmente las damas, ¿no? Que no les gusta salir con los mismos en los días. Nosotros los hombres no. Nosotros no nos hacemos problema por eso, ¿no, Roberto? Claro, un Rolex nomás y listo. Para Así, toda la semana. así. Mientras las damas no, para cada día no puede repetirse. Y si alguien le ve a sus amigas que esté con la misma ropa y dice, no, se copió, nada más no quiere ponerse. ¿No? Nada más el hecho de ver a Pa' su amiga pelea. con la misma ropa. ¿Así o no es, Lola? Lisette. No sé, creo que yo debía de nacer hombre, pero nací mujer, profe. Bien, entonces ya tenemos estudiado los 5 tipos de elasticidades. Unitaria, inelástica, elástica, perfectamente elástica y perfectamente inelástica. En conclusión, para terminar esta parte, ¿cuándo la demanda tiene elasticidad unitaria? Voy a abreviarlo así. Elasticidad unitaria se da cuando la variación porcentual en la cantidad es igual a la variación porcentual en el precio. Cuando la elasticidad precio de la demanda es elástica. Cuando la variación porcentual de la cantidad es mayor a la variación porcentual en el precio. Inelástica. Cuando la variación porcentual en el precio es mayor a la variación porcentual en la cantidad. Perfectamente inelástica. ¿Cuál mantiene constante? Igual a 0. La elasticidad, precio de la demanda, es igual a 0. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que la variación en la cantidad es constante, ¿no? ¿Y quién es el que varía? El precio. Puede subir o puede bajar. ¿Correcto?
Y la otra situación es esto de acá. Cuando la perfectamente elástica es cuando la elasticidad precio de la demanda es infinito, es decir, es un valor que no se conoce y aquí sucede que el precio es constante y varía la cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ese es para resumir lo que hemos visto hasta ahora. ¿No va a ser ejercicio del perfectamente inelástica y elástica? No, en realidad el resultado ya no va a dar, ¿no? Si usted, por ejemplo, si usted quiere, a ver, vamos a hacerlo aquí de forma rápida, simplemente quiero pasar a otro punto. Imaginemos, pongámoslo, el precio aquí es de 2, pongamos una cantidad, vamos a subirlo arriba, para que no nos moleste, ahora sí. Imaginemos que aquí tenemos una cantidad de 5 unidades y resulta que al mismo precio, en un momento de tiempo, cuando inician los eventos sociales, compro más joyas, digamos, ¿no? Entonces aquí tengo una cantidad inicial y puedo tener aquí una cantidad final que es 2. Entonces lo que tengo que calcular es la elasticidad. ¿Cómo calcularía? Siguiendo la misma ecuación. Vamos a utilizar la ecuación más sencilla, que decía que era lo siguiente. Elasticidad precio la demanda era igual a ¿qué? A la variación en la cantidad. Variación en la cantidad multiplicado por precio. Cantidad 2 menos cantidad 1, es decir, va a ser 10 menos 5. Multiplicado por ¿quién era? Por el precio. ¿Cuánto es el precio? 2. Y sobre la variación en el precio. Variación en el precio no varía el precio, es decir, va a ser simplemente 2 menos 2, es decir, precio 1 va a ser igual al precio 2. ¿No es cierto? Que va a mantener en 2. Entonces va a ser 2 menos 2. Multiplicado por la cantidad 1. La cantidad 1 es 5. Entonces ahí tengo 10 menos 5. 5 por 2. 5, 10. 10. 2 menos 2. Tengo 2 manzanas, me lo como los dos. ¿Cuánto queda? 0, 0, ¿no? 0, Por 5. 0. 0. 10 dividido entre 0. 0. Cuidado que se quemen sus celulares. ¿Cuánto sale? 0. Infinito. ¿Qué dice ahí en la calculadora? Error. Eso no existe, ¿no? No existe. Entonces te está diciendo, no hay ese valor. Por lo tanto, como no existe, pero sí en límite existe que es infinito. ¿Correcto? En límite. Todo número dividido entre 0 es infinito. En límite. Entonces tomamos en cuenta ese valor. Y seguramente en el anterior, el numerador se va a hacer 0. Es decir, vamos a tener un resultado de 0 sobre cualquier número, por ejemplo 5, y va a dar un resultado de 0. Entonces ahí estamos hablando de perfectamente inelástico. ¿Queda claro? Bien. Sí, licenciado. Está más clarito ahora, ¿no? Como el agua del Piraí. Con el agua de CRE. Bien, entonces ahora vamos a continuar con nuestro avance. Aquí está elasticidad arco. Todo lo que hemos hecho hasta el momento es elasticidad arco. Todo esto lo que hemos hecho hasta el momento es elasticidad arco. Ahora para ir practicando simplemente, vamos a calcular lo siguiente. Dice, a ver, es la elasticidad que se calcula entre 2 puntos, ¿no? Entre 2 puntos o un arco de la curva. Es decir, me está diciendo aquí, si el precio de los viajes sube de 2.000 a 2.200 y la cantidad de viajes baja de 10 a 8 años, determine qué clase de demanda tienen los viajes en el arco AB, primero para un movimiento de A a B y segundo para un movimiento de B a A.
Entonces, esto vamos a hacerlo para que ustedes puedan entender. Todo lo que hicimos, la anterior, son elasticidades arcos. Todos son arcos. ¿Estamos bien? Pero vamos a volver ahora a esta. ¿Por qué la diferencia me pide de A a B y por qué de B a A? O sea, ¿cuál es la diferencia? Entonces, vamos a copiar este ejercicio a nuestra pizarra digital. Aquí lo vamos a copiar. Ahí está. Y lo vamos a traer también el otro. Ahora sí lo pueden ver. Sí, licenciado. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar para poder entender. Entonces, vamos a graficar. Y tengo la cantidad. Y ahí tengo el precio. Me están dando dos precios. Dice, vamos a ver. A ver, tenemos un precio de 2,000. Y tengo un precio de 2,200. A ese precio de 2,200, la cantidad demandada es de ¿cuánto? De 8, y a un precio de 2,000 es de 10. Entonces me dice que esto es el punto A. Y esto es el punto B. B. Lo que me está pidiendo es lo siguiente: determinar qué clase de demanda tienen los viajes, dice, en el arco AB. Es decir, me está pidiendo de este punto a este otro punto. Eso es lo que me pide primero. Entonces, ¿cuál sería cantidad 1 y cuál sería precio 1? Eso es lo primero que yo tengo que identificar, ¿no? Primero tengo que identificar cuál sería el precio 1. 2,000. 2,000 sería el 100. precio 1. Parece A esto, ¿no? Y a ese precio, ¿cuánto es la cantidad demandada? 10. 10.
Y el precio 2 va a ser obviamente 2.200, ¿no? 2.200 y a ese precio la cantidad demandada es de 8. 8. Y con esto hago el mismo cálculo. Lo voy a aplicar directo, ya ustedes ya saben cómo calcularlo. Entonces vamos a hacerlo ya un poquito más complicado como ganarlo a Destroyer ahora. Elasticidad, precio de la demanda va a ser igual. Esto, aquí le vamos a poner un título. Esto va a ser elasticidad de a B. ¿Queda claro? Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces reemplacemos. ¿Cómo calculamos? Más fácil es por la segunda ecuación. La segunda me dice que es igual arriba cantidad 2 menos cantidad 1. Cantidad 2 es 8, menos cantidad 1 sería 10, por el precio 1 que sería 2.000. Dividido entre ¿quién? Precio 2, 2.200, menos precio 1 de 2.000. Multiplicado por cantidad 1 que sería 10. ¿Cuánto sería el resultado? ¿Cuánto es el resultado? Menos 2 me salió. Menos 2. Aplicando valor absoluto, esto va a ser 2. Y por lo tanto, esto es mayor a 1. Por lo tanto, la elasticidad, precio de la demanda, ¿qué es? ¿Elástica o no elástica? Elástica. Elástica, ¿no? Elástica. ¿Cómo podemos interpretar? Si el precio varía. Esto significa que si el precio varía en 1%, 1%, la cantidad demandada variar en 2% o 2 veces. $25 dice Elisa. Ah, es porcentaje. Vamos a corregir eso, es porcentaje. Esto es porcentaje. ¿Qué porcentaje? ¿Vamos bien? Ahora, también nos pide que nosotros elaboremos nuevamente la elasticidad precio a la demanda, pero nos está pidiendo elasticidad de B a A.
Entonces aquí la situación cambia, ¿no? Ahora me está pidiendo que yo calcule de B a A. O sea, del otro lado. ¿Y cuál sería precio 1 y precio 2? ¿Cuánto valdría precio 1? Si es de B a A. 2.200. 2.200. Y a esa cantidad, perdón, a ese precio, ¿cuánto han dispuesto a demandar? 8. 8. ¿Y el precio 2? 2.000. 2.000. ¿Y a esa cantidad cuánto han dispuesto a demandar? 10. 10. Entonces volvemos a calcular la elasticidad precio la demanda. Entonces, elasticidad precio la demanda va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo se calcula? Cantidad 2, ¿no? Esta es la cantidad 2 y esto es la cantidad 1. 10 menos 8. 8 multiplicado por ¿quién? Precio 1. 1.200. Precio 1. 2.200. Dividido entre precio 2, 2.000. Menos 2.200. Todo esto multiplicado por cantidad 1. ¿Cuánto es la cantidad 1? 8. 8. Ahora calculen cuánto sale. Me salió menos 2,75. Menos 2.75. Es decir, 2.75. Esto es también mayor que 1. Por lo tanto, Sigue siendo elástico. la elasticidad precio de la demanda es elástica. Esto significa que si el precio aumenta en 1%, voy a interpretar de diferente manera, voy a comparar lo mismo. Precio aumenta en 1%, la cantidad. ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada? Disminuye en 2.75 por 100 o veces. Y viceversa. Viceversa, ¿eh? O Viceversa. Ahí está. ¿Qué significa viceversa? Si el precio disminuye, la cantidad demandada va a aumentar en 2.75%. ¿No? O sea, esto va a ambos lados. Si el precio sube, el otro baja. Si el precio baja, el otro sube, ¿no? Entonces, fíjense, en la elasticidad arco, los resultados son distintos. Las reacciones que nosotros tenemos son distintas. Yo reacciono de diferente manera si me suben el precio y reacciono de otra manera si me bajan el precio. Pero seguimos siendo trabajando con una demanda elástica, ¿no? Eso sí no cambió. Sigue siendo mayor a 1 el resultado. Ustedes pueden ver aquí que sigue siendo mayor a 1 en ambos casos. Lo único que sí cambia es la variación porcentual que yo tengo en el
en la cantidad demandada ante un cambio que se pueda dar en el precio, dependiendo si primero sube o luego baja. La reacción no es distinta. Esa es elasticidad arco. Entonces, todo lo que hemos visto es elasticidad arco. ¿Vamos bien? Ahora vamos a ver cuál es la elasticidad punto medio. Lo que su compañera preguntaba, aparentemente eran iguales, ¿no es cierto? Aparentemente eran iguales. Entonces, vamos a dejar de compartir esto y vamos a ir a la presentación. Elasticidad arco sobre el punto medio. Cuando nosotros estamos queriendo calcular la elasticidad sobre un punto a otro punto, la mejor manera de poder calcular la elasticidad es el punto medio. Es decir, no vamos a calcular ni en este punto ni tomando como partida este otro punto, sino en el punto medio, como usted dice, entre la mitad. O sea, para ninguno, ni para el punto A ni para el punto B. Vamos a sacar un promedio. ¿Correcto? Entonces, es preferible calcular la elasticidad precio de la demanda porque nos da el mismo resultado, independientemente que nosotros iniciemos como del punto A como partida o el punto B como partida. Entonces, ahí no va a haber diferencia. Si usted inicia de A hacia B, va a tener el mismo resultado si iniciara de B hasta A. ¿Correcto? Entonces, vamos a seguir esto con el mismo ejemplo del anterior. Aquí está la ecuación, fíjense. La única diferencia que cambia aquí, mira. Ustedes son bachiller en humanidades, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es para calcular el promedio, ¿no es cierto? El promedio. Por ejemplo, a ver, saquemos el promedio de sus notas de sus últimos 2 módulos. ¿Cuánto sacó, dice el anterior módulo? 94. 94. Ahora va a sacar 50, digamos. Ni lo diga, listen. Y vamos a sacar un promedio. ¿Cuál fue su nota promedio? Sumamos, ¿no? Sumamos 94 más 50, ¿cuánto sería? 144. Y eso se divide entre el número de datos observados. ¿Cuánto sería? 72. Sigue siendo buena estudiante, ¿no? No me quitan la beca. No le quita la beca. Entonces, ese calcula punto medio, nada más. Pero como ustedes son bachiller en humanidades, con simplificar este con este, ¿no? Y se va a quedar simplemente precio 1 más precio 2, que está aquí, dividido entre cantidad 1 más cantidad 2. Nada más. Entonces, dice, siguiendo con el anterior ejemplo, calcular la elasticidad arco sobre el punto medio. Entonces, vamos a seguir el mismo ejemplo, este mismo, pero a ver, ¿dónde lo voy a calcular? Ya no tengo espacio. Trabaja. Esto fue el problema. Podía haber calculado aquí. A ver, vamos a hacer algo. Para no estar graficando todo de nuevo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí, aquí vamos a hacer. La elasticidad precio de la demanda es elástica. Esto significa que si el precio aumenta en 1%, la cantidad demandada disminuye en 2.75% y viceversa. Ahí está. Entonces eso lo vamos a hacer que ahí. Entonces aquí voy a calcular la elasticidad arco.
Elas arco punto medio. Ahí está. Entonces, aplicando la ecuación, ¿cómo va a ser el desarrollo? La elasticidad precio de la demanda va a ser igual a ¿qué? Aquí no importa cuál es el punto inicial, ¿no? No importa cuál es el punto inicial. A ver, ¿qué punto quieren tomar como partida? ¿El A o el B? El B. El B. Entonces, esto acá. Entonces, lo mismo. Si queremos tomar el punto B, va a ser precio cantidad 2 menos cantidad 1. Es decir, 10 menos 8. Menos 8. Por, ¿qué era la fórmula? Precio 2 más precio 1, es decir, 2000 más 2200. Dividido entre variación el precio. 2000 menos 2200. Más cantidad 1 y cantidad 2. Que sería 10 más 8. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? Así. Me salió menos 2,33. 2.33. Entonces aplicamos valor absoluto. Y esto se va a volver positivo. Entonces la elasticidad precio, la demanda, va a ser igual a ¿cuánto? 2,33. 2.33. Que es mayor a 1, ¿no? Sigue siendo elástica, ¿no? Sigue siendo que nosotros somos, o los consumidores son altamente sensibles ante un cambio que se pueda dar en el precio. ¿Correcto? Y si usted calculara por iniciando la elasticidad de A a B, va a salir el mismo resultado, no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Cómo lo van a hacer? Sería, si fuera esa situación, sería lo siguiente, ¿no? Aquí voy a poner encima 8 menos 10 y 2200 menos 2000. Si ustedes calculan la variación y lo suman los resultados, va a ser exactamente lo mismo. No va a cambiar el resultado. Por ejemplo, 8 menos 10, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2 por 4200. Menos 2 por 4200. ¿No? Dividido entre 2000 menos 2000 menos 200. Menos 200 por 2 menos 4. Aquí no es, aquí es positivo, no es negativo. Entonces 200. 10 más 8. 18. 18 por 200. Y le va a salir el mismo, ¿no? 200 por 18. Y hacen esa operación, les tiene que salir exactamente lo mismo, 2.33. Entonces, cuando estamos calculando una elasticidad arco en el punto medio, les es indiferente si ustedes empiezan a calcular del punto A a B o del punto B al punto A. ¿Queda claro? Entonces, lo más recomendable es que nosotros calculemos la elasticidad arco punto medio. Porque si ustedes se pueden fijar aquí, si calculamos de A a B,
es 2 y de B a A es 2.75. La reacción entonces es distinta. ¿Vamos bien? ¿Queda claro? Bien, entonces ahí está la diferencia. Entonces ahí Alicia ahora puede seguir continuando. Bien, jóvenes, aquí vamos a quedar. Así que mañana les espero, por favor, a las 20 horas. Así que van a tener una horita para descansar. Y mañana vamos a tener una sesión de 2 horas. Así que prepárense un buen café. Buen pollo, man.